Capítulo 4. El nacionalismo del siglo XX en las metrópolis y las colonias. Se ha establecido en un capítulo anterior, como ya habíamos leído, cómo el surgimiento de las nacionalidades durante el siglo XIX, o de las nacionalidades, perdón, sí, durante el siglo XIX, se fundó en legítimas aspiraciones de libertad y desarrollo económico. Lenin, entre otros, ha caracterizado esa etapa nacionalista de los países en tren de lograr su autonomía nacional. Decía Lenin, en todo el mundo, la época del triunfo definitivo sobre el feudalismo estuvo ligada a movimientos nacionales económicamente. Estos movimientos se basan en que para que sea posible un triunfo completo de la producción mercantil, es preciso que la burguesía conquiste el mercado exterior. Es preciso que el territorio con población de un solo idioma adquiera cohesión estatal, quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al desarrollo de ese idioma y a su consolidación en la literatura. En otro apartado, Lenin va a decir, el gran Estado centralizado representa un gran progreso histórico desde el fraccionamiento medieval hasta la futura unidad socialista de todo el mundo, y no hay ni puede haber más caminos hacia el socialismo que el que pasa por este Estado indisolublemente ligado al capitalismo. Alemania, con su desarrollo industrial, dice Hernández Arregui, escaló en la segunda mitad del siglo pasado, o sea, del siglo XIX, a la categoría de superpotencia política y militar y al mismo tiempo se irguió como la más directa competidora de Inglaterra. Sin la presión de la dominación extranjera, había escrito Bismarck, el unificador de Alemania, el despertar del sentimiento nacional en la tierra prusiana no hubiese sido posible. Pero este nacionalismo de los pueblos en formación de Europa, como Alemania e Italia, que en sus principios fue defensivo frente al nacionalismo excluyente de Inglaterra y Francia, bien pronto habría de tomar el mismo una tonalidad agresiva, entrando a disputar con las otras potencias el reparto del mundo. De este modo, con relación a Europa, nacionalismo e imperialismo, ya lograda la unificación, en determinada etapa de la evolución del capitalismo como sistema mundial de poder, son la doble faz de un mismo fenómeno histórico. A fines del siglo XIX, la humanidad ha ingresado en la era imperialista, es decir, en la política de expansión seguida del espíritu de conquista de parte de un puñado de potencias sobre las regiones productoras de materias primas. Este despliegue en abanico sobre el planeta es la aventura más sangrienta de la humanidad. El adueñamiento de los mercados coloniales se afianzó en nombre de la civilización con los métodos de la barbarie, la masacre y la expoliación en masa de las poblaciones coloniales. Nietzsche, ojo clarividente y nocturno de la cultura del imperialismo, lo advirtió sin eufemismos. Decía Nietzsche, ¿qué es lo que los pueblos salvajes toman hoy principalmente de los europeos? El alcohol y el cristianismo, los narcóticos de Europa. ¿Y qué es lo que lo hacen ¿y qué es lo que los hacen perecer rápidamente? Los narcóticos de Europa. Una inteligencia obtusa, Lord Northcliffe, energúmeno del nacionalismo inglés, lo dijo de un modo más piadoso. Es más importante para nosotros un perro rabioso en Piccadilly Circus que millones de muertos por los hambres de China. A comienzos del siglo XX, el mundo está totalmente distribuido entre un puñado de potencias. El imperialismo, cualquiera haya sido sus banderas, no solo ha atendido, en las zonas coloniales ocupadas, al agotamiento de sus riquezas naturales, sino al de sus poblaciones, a su extenuación humana y su opacamiento cultural. Esta condensación monopólica de la economía mundial en unas pocas naciones poderosas desembocó en la guerra, también mundial, de 1914. Las naciones derrotadas o excluidas del botín colonial, como Alemania e Italia,
y además doblegadas por las cláusulas leoninas del Tratado de Versalles, bien pronto habrían de encontrar una válvula de escape a sus energías nacionales comprimidas en las formas de un nuevo nacionalismo, el fascismo. El fascismo mereció, como era lógico, los más virulentos ataques de las naciones democráticas, entre comillas, que a través de una propaganda mundialmente organizada y de tremendo potencial psicológico, lograron hipnotizar la conciencia de millones de seres mediante los grandes mitos democráticos, tan irracionales como los fascistas, y bajo cuyo culto Alemania e Italia aparecían como la simbolización misma de la barbarie humana. Ofrecían, contra esta apocalíptica encarnación del fascismo, el ideal democrático que ellas decían representar. En esta mortífera guerra ideológica, la más venenosa por ambas partes que haya conocido la humanidad, preparatoria de la gran conflagración, las plutocracias capitalistas enarbolaron ideales universalistas como libertad e igualdad de las naciones y dignidad de la persona humana, y que en rigor eran el frontispicio marmolado de un nacionalismo tan extremo como el alemán o el italiano. Así fueron atraídos pueblos enteros, que nada tenían que ver con la contienda, a la órbita de las potencias aliadas, en particular de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. ¿Y qué más que las fascistas, prácticamente estas últimas sin posesiones de ultramar, eran las verdaderas opresoras del mundo colonial? El fascismo europeo. El fascismo fue un producto europeo que también se infiltró a través de la propaganda, aunque en menor medida por la ofensiva concentrada al máximo de las potencias democráticas en todos los países coloniales. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial, en la Argentina, por ejemplo, la opinión pública, esa cabeza de burro, como la llamara Pascal, en lugar de elegir la neutralidad, que era la política independiente que correspondía a un país independiente, sin conciencia de la oportunidad que le ofrecía la historia para romper las ligaduras coloniales, militó en uno u otro bando, ya como panejerista de Inglaterra y Estados Unidos, o como la llamaban los intelectuales soñadores de la Francia eterna, o bien de Rusia, con los partidos satélites de la izquierda como batutas de la innúmera orquesta. Todos ellos, al ritmo que marcaba la oligarquía pro-británica encaramada en el poder, y las clases medias a su deriva, como de costumbre, vocingleras, idealistas y medrosas, y en su rimbombante y vacua sensiblería, fácilmente manejadas por la clase dirigente. A través de este borreguismo, los países coloniales, como la Argentina, demostraban una vez más que no solo eran factorías geográficas, sino políticas, ya aceptando las ideas fascistas, como pasó con las tendencias nacionalistas, ya las democráticas, como aconteció con la oligarquía terrateniente y los partidos tradicionales, incluido el Partido Comunista. Y en ambos casos, los aliadófiles no solo abrazaban ideologías extranjeras, sino que servían como coloniales en holocausto de la libertad y la democracia regida en la Argentina por el fraude electoral más descarado a sus directos opresores coloniales, en especial a Gran Bretaña. Y de su parte, los germanófilos, partidarios aguerridos del nuevo orden fascista, servían a los opresores potenciales como eran las naciones del eje, que fueron a la guerra no para instaurar un milenio perfecto, sino para montar su propia supremacía mundial sobre el globo terráqueo. El fascismo europeo fue un fenómeno de posguerra, que aunque estudiado a fondo, conviene tipificar en sus notas esenciales. Primero, el fascismo germinó en naciones vencidas, con su comercio internacional deteriorado y como consecuencia del descalabro económico que siguió a la guerra del 14, convulsionadas en el orden interno por graves perturbaciones sociales. Segundo, el fascismo, con la adhesión de las clases medias empobrecidas y desilusionadas, actuó como fuerza de contención del movimiento obrero a través de concesiones. Tercero, la alta burguesía se entró en estas clases medias atemorizadas
su base de masas, halagando su conciencia de clase y ofrendando un programa, previa a una crítica en general justa a las democracias capitalistas, que apuntaba enérgicamente a reivindicaciones coincidentes con el sentimiento patriótico humillado por la derrota. Cuarto, al mismo tiempo, frente a la eventualidad de la toma del poder por los socialistas y con la aprobación de esas clases medias, los regímenes fascistas desencadenaron la represión contra los sindicatos de trabajadores. Quinto, el fascismo desplegó ante sus pueblos la brunida imagen de un porvenir de gloria para la nación, coronado por conquistas territoriales triunfales. Sexto, una de las premisas del fascismo, sin declararse expresamente antiproletario, fue la negación de todo internacionalismo obrero, lo cual retrajo, debido a su larga tradición socialista, a la clase obrera italiana de la propaganda fascista, aunque no permaneció inmune del todo a la cautivante fantasía de reconstruir la grandeza imperial de Roma, aspiración sentida como nostalgia histórica, porque a raíz de la guerra Italia había perdido sus antiguos dominios como Túnez. Por último y séptimo, el fascismo en Italia fue una creación política de la alta burguesía industrial, interligada al capital financiero francés y alemán, que apoyó y sufragó el experimento fascista como un medio de frenar el avance del socialismo, o del comunismo, o del marxismo. Mussolini reveló la miopía de los socialistas para la toma del poder. Decía Mussolini: habéis desaprovechado una oportunidad para hacer la revolución de esas que en la historia no se repiten. En síntesis, el fascismo, tras su fúnebre decorado escenográfico, fue una variante europea del capitalismo imperialista orlado de voluntarismo heroico y que bien pronto, con la dirección de la industria pesada, Thyssen y Krupp, las empresas, se arrebató con gesticulaciones militaristas ultraagresivas. Un nacionalismo, en fin, expansionista, avallazador de otras nacionalidades. En Alemania, en relación directa con el poderío de la nación, el nazismo generó formas exorbitantes. Hitler apeló a la unión con Italia bajo la consigna de que ambas naciones tenían problemas comunes, una por la guerra y la otra por la mutilación de la victoria. El nazismo, o nacionalsocialismo, como se autocalificó, engendró una verdadera mística amamantada en la potencia del pueblo alemán tanto como en su disciplina colectiva y en la iniquidad de Versalles, del Tratado de Versalles. Nuevos mitos movilizaron a la nación germánica. El primero fue el más falso, pero el más eficiente, por su carga emocional, el mito de la raza. Mas no debe olvidarse que la raza es solo el disfraz de la idea de nacionalidad, Franz Boas. La teoría de la pureza de la sangre, teutona, alemana, ¿no? Germánica, abrevió su expresión literaria desmesurada en teóricos como Vermeil. Decía este teórico: porque el pueblo alemán es el pueblo original que habla la lengua original. Este pueblo está formado por individuos conscientes del lazo que los ata al universo y a sus semejantes. Por consiguiente, está capacitado para enseñar a los demás pueblos la libertad por la fuerza de la educación y el reinado de los sabios, para crear la cultura total, para imponer a las naciones su ideal y su ley soberana. Un renegado del marxismo, Werner Sombart, también endiosó el destino alemán. Así como el ave alemana, el águila imperial, planea sobre todos los animales de la tierra, así se siente elevado el alemán por sobre todos los pueblos que le rodean y a quien ve debajo de sí en ínfima profundidad. Nosotros, los alemanes, dirá el barón de Stengel, hemos sido elegidos por la providencia entre todos los pueblos para estar a la cabeza de todos los países civilizados. No solo tenemos el poder y la fuerza necesarios, sino también la más elevada potencia de todos los dones del espíritu y constituimos la corona de la cultura en toda la creación. Los alemanes adquiriremos, con el dominio sobre los vecinos inquietos, también la función y la tarea de toda policía de paz,
Sometimiento, pues, bajo nuestra dirección en todo concepto superior, ese es el medio único y más seguro de una existencia próspera para toda la nación, en particular para los neutrales que lo mejor que harían sería adherirse voluntariamente y confiarse en nosotros. Un alemán había percibido lo que se acercaba. Grillparzer. Decía Grillparzer, el camino de la nueva formación va de la humanidad a través de la nacionalidad a la bestialidad. En menos palabras, al dominio del mundo. En la práctica, este nacionalismo agresor llegó a aseverar, a través de uno de sus pregoneros, el doctor Ley, que los paraguayos estaban más cerca de los monos que de los hombres. Y Hitler lo confirmó más de una vez con juicios como este. Decía Hitler, un barrendero en las calles debe sentirse más honrado con ser ciudadano del Reich que si fuera rey en un país extranjero. Este irracionalismo filosófico, científicamente manejado por la élite conductora, a fin de canalizar y proyectar hacia afuera de las fronteras nacionales el malestar interno de las masas sociales, en especial de la pequeña burguesía alemana, prendió en una gran potencia europea, Alemania, y estimuló el patriotismo hasta el éxtasis colectivo. El verdadero nacionalismo, declaró Goebbels, es instinto, no conocimiento. Otro de los teóricos del nacionalsocialismo, Alfred Rosenberg, prescribió, pero ahora veremos que una nueva fe despierta a la vida, el mito de la sangre. La religión de la sangre tomará también la defensa de la entidad religiosa del hombre. Es una fe que está empapada de los conocimientos más profundos y que encarna también el misterio de la sangre. Reemplazará a maravilla los sacramentos, esos sacramentos que ya ha logrado suplantar tan ampliamente. Estos excesos fueron aprovechados al máximo por las llamadas potencias democráticas. La humanidad asistió durante años, de candente temperatura política, a la contrapropaganda antinazi, como se ha dicho, se presentaba a sí mismo bajo el resplandor áureo del respeto a la dignidad humana y a la autodeterminación de las naciones. Y esto lo aclamaban potencias como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que eran las más bárbaras explotadoras del mundo colonial. Una democracia que, como la norteamericana, ha sabido ejecutar y superar en tiempo la hipócrita fórmula del puritano Lincoln. Decía Lincoln, la convivencia entre blancos y negros es imposible. Es necesario preparar la emigración. Son razas distintas y una debe ser superior a la otra. Yo, blanco, creo que la raza blanca es superior. El hombre negro debe ser libre, pero no lo concibo como votante o magistrado. ¿Qué diferencia hay entonces entre el mito de la sangre del nazismo, que leímos recién, y la persecución de los judíos, y la discriminación racial de democracias imperialistas como la de Estados Unidos, como la que acabamos de leer recién de Lincoln? Winston Churchill, un inglés exclusivista y un nacionalista conservador fanático, luego transfigurado a través de una publicidad sinfónica y pastoral en Trofeo Democrático Universal, le confesó a Mussolini que él hubiese sido fascista de haber nacido en Italia. Un poeta, un gran poeta que simpatizó con el fascismo y mereció desde entonces un hostigamiento infatigable, Ezra Pound, basándose en su propia experiencia, pudo decir, la técnica de la infamia consiste en inventar dos mentiras y conseguir que el pueblo discuta acaloradamente sobre cuál de ellas es verdad. Democracia capitalista y fascismo capitalista, a través de sus respectivas mascarillas ideológicas que presentaban la cuestión ante la humanidad como una alternativa maniquea entre el bien y el mal, en efecto, fueron las mentiras gemelas de una época de crisis, terrorismo ideológico y violencia sin par. Pero nuestra oligarquía pro-británica, durante la última guerra, durante la Segunda Guerra, y todos los partidos colonizados en plena beatería democrática,
ensayaban eufóricos la B de la victoria con los dedos, probando así que nominalmente se puede ser una nación soberana y en los hechos y la mente una colonia británica. Bueno, esto de la mentira viene a cuento de ahora también, la discusión mentirosa entre progresistas y anarcocapitalistas, ¿no? Pero ninguno de ellos sale del marco o de la pecera capitalista. Estados Unidos y la democracia. Así es, le hacen el juego al mismo sistema. Estados Unidos y la democracia. Y en cuanto a los norteamericanos, adversarios de todo nacionalismo, salvo el propio, salvo el de ellos, lo han aplicado de la manera más plebeya e inflexible tras la política trifásica del americanismo, que es, americanismo entre comillas, ¿no? Que es en el orden interno el torno que aplana y lamina a todo individuo, particularmente a los extranjeros, moldeándolos bajo el peso de las tradiciones nacionales norteamericanas, tal cual las entiende la aristocracia plutocrática que gobierna la nación, y en el orden internacional con su infantería de marina en Asia, África o con el panamericanismo, que no es otra cosa que la máxima también artillada por la flota de guerra de los Estados Unidos. Abre comillas, América Latina para los norteamericanos. Hay un señor que anda por ahí diciendo América para los americanos y se presenta como nacionalista argentino. Estados Unidos, sí, guillotina, sí. Estados Unidos, tras la ciclópea Estatua de la Libertad que mira a Nueva York, la sanguinaria, la monstruosa, la irresistible capital del cheque, como la llamara Darío, y no hacia el mundo, porque la Estatua de la Libertad mira a Nueva York, no al mundo, jamás ha reparado en medios para subyugar a los pueblos que caen bajo su esfera de influencia. Su actual política, favorable al reconocimiento de los regímenes militares, en sustitución de la anterior, partidaria de los gobiernos títeres que el Departamento de Estado consideraba democráticos, y todos ellos tutelados por su intervención directa o su consentimiento directo, como el caso de Betancourt en Venezuela, no es más que el descolorido cortinado de un nacionalismo prepotente y sin imaginación. La invasión de Santo Domingo, una vez más, y no será la última, lo prueba sin atenuantes. La invasión de Santo Domingo creo que sucedió en 1965. Si los Estados Unidos, tras el credo afónico de su fe en la democracia, no mejor que el mito nazi de la superioridad de Alemania, respaldaba hasta poco, hasta poco tiempo, en la América Latina a tales gobiernos democráticos, entre comillas, el hecho se apañaba en que los mismos eran lo suficientemente mansos y venales para recibir órdenes y al mismo tiempo los servicios carceleros dentro de las propias fronteras de los movimientos nacionales emancipadores. Esteban, aquí lo que vemos es cómo es cíclica la estructura, digamos, más que la estructura, la estrategia de poder del imperialismo. Vos fíjate que en una época los tipos sí consentían democracias hasta que las cosas se les iban de las manos y apoyaban dictaduras militares. Una vez que ponían en caja, digamos, a los movimientos emancipatorios y más o menos volvían a arreglar la cosa, volvían a abrir la válvula democrática y daban, bajo su consentimiento, digamos, imperial, autorizaban nuevas elecciones y propiciaban, digamos, una política de distensión. Pero iban entre la especie de libertad democrática tutelada a dictaduras militares. Evidentemente, a partir de la última dictadura que hemos sufrido nosotros en nuestro país, se han, se han puesto las bases para este tipo de democracia que estamos viviendo, que es totalmente insípida y que no afecta a sus intereses, por lo tanto, no, no cortan esta experiencia, sino que al contrario, la siguen apoyando. Ahora, dice Hernández Arregui, las crecientes tensiones de este continente en hervor, se refiere a nuestro continente, que es la América hispánica, convierten a estos gobiernos, hasta ayer perros falderos de los monopolios yanquis, en demasiados blandos desde el ángulo de la seguridad militar de los Estados Unidos frente a la creciente ebullición de las masas.
En tal forma se explica que hoy sean reemplazados, como en Brasil, por regímenes armados con la necesaria decisión represiva sobre los propios nacionales. De lo que se trata para los Estados Unidos no es de defender la democracia, sino su tambaleante hegemonía sobre el llamado mundo libre. Política dictada por el agravamiento de la situación internacional y, en el plano iberoamericano, por la revolución cubana que ellos, los norteamericanos, provocaron. No es la democracia lo que está en juego, es el sistema de vida americano, como lo llaman, y al mismo tiempo empolvan ocultando sus arrugas, sus vulgaridades y sus lacras. Un sistema de vida americano, entre comillas, acolchonado en la miseria y el hambre de las masas coloniales, particularmente de la América hispánica, y en la oposición más desastrada a toda democracia nacional de masas, como en el caso del peronismo en Argentina, vilipendiado de fascista, justamente por su contenido democrático de masas. Ninguna propaganda más fétida que la de estas democracias imperialistas. Andrew Omiara, comandante de las fuerzas norteamericanas en la zona del Canal de Panamá, ha declarado ante el Congreso de los Estados Unidos lo siguiente: todos los países de la América Latina necesitan del permanente perfeccionamiento de su preparación profesional y equipos para corresponder a las amenazas de la seguridad interna. Es decir, ejércitos permanentes y mercenarios capaces de ejercer una doble misión. De una parte, como gendarmes coloniales, cipayos de la seguridad militar de los Estados Unidos. De la otra, como genízaros o policía interna, resuelta a aplastar con los tanques y ametralladoras la fabricación norteamericana de todo intento de liberación nacional. Perdón, leo de vuelta porque no se entendió. Por una parte, gendarmes coloniales y payos. Por la otra, como policía interna, resuelta a aplastar con los tanques y ametralladoras de fabricación norteamericana, que ellos mismos proveen, todo intento, aplastar todo intento de liberación nacional. La doctrina Mann, aplicada por el gobierno de los Estados Unidos, contempla estas graves tensiones de América Latina y ha tirado al diablo toda cuestión de forma, sobre todo después de la Revolución Cubana. Y en un caso reciente, al prohibir la entrada de Perón en América con la complicidad temblorosa del gobierno argentino y la mediación del ejército brasileño, esto fue en el 64, doblados ante las órdenes del Pentágono en las intervenciones más vergonzosas con relación a un hombre público hispanoamericano que se tenga memoria en la historia diplomática de la América Latina. Un reciente cable de Washington testifica esta política insolente y humillante para Latinoamérica y que, día a día, acrecienta el odio patriótico de estos pueblos contra la prepotencia imperial de los Estados Unidos. Transcribimos sin comentarios la información. Habla por sí misma y dice así: Informe militar de Estados Unidos referido a la situación argentina. Washington, 23, France Press y ANSA, que son las empresas de noticias, ¿no? Autoridades militares de los Estados Unidos han hecho circular un informe de carácter reservado sobre la situación argentina, en el que considera que el constante clima de agitación político-social puede provocar estallidos de violencia. Los jefes militares basan su información en las confidencias que el mes pasado hizo al Congreso el general Robert J. Wood en su carácter de director de programas de ayuda militar de los Estados Unidos. De cualquier forma, Washington, en previsión de estallidos de violencia, ha decidido prestar todo su apoyo para la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas en salvaguardia de la seguridad interna de ese país que considera clave dentro del panorama latinoamericano. Diario Crónica, 24 de mayo de 1965. Esta es una política coordinada y que al mismo tiempo tiende a crear fricciones y ambiciones de liderazgo entre los países hermanos, fomentando, por ejemplo, rivalidades militares en Brasil y la Argentina. Como este cable, sugieren que el Brasil sea el líder de Latinoamérica. Leo el cable a continuación. Río de Janeiro, 18. AFP, ANSA y Reuters. El Departamento de Estado norteamericano está realizando esfuerzos para que sea creada una fuerza militar interamericana permanente
según declaró a su arribo a esta ciudad el consultor jurídico de la Unión Panamericana Charles Penwich. Dijo además que Estados Unidos desea que Brasil asuma el liderazgo de América Latina y que pensamos que podrá hacerlo siempre que proceda como lo hizo en el caso de la República Dominicana, apoyando las acciones de fuerzas colectivas y asumiendo la dirección de organismos de la Unión Panamericana y de la OEA. Otra noticia difundida ampliamente en toda la América Latina, aparecida también en 1965, muestra la verdadera razón de ser de la OEA, un ficticio organismo internacional que a través de diversos gobiernos títeres en un instrumento de los Estados Unidos. Ejército Común, Brasil va a insistir en Buenos Aires, dice el cable. Río de Janeiro, 9, ANSA. En la tercera conferencia interamericana extraordinaria a realizarse en Buenos Aires a fines de junio y a comienzos de julio del año entrante, el gobierno de Brasil se propone apoyar el proyecto de creación de una fuerza militar permanente a las órdenes de la Organización de Estados Americanos, con el fin de neutralizar la acción terrorista en el continente. Lo informó el rotativo Diario de Noticias con gran relieve, citando declaraciones formuladas por una fuente autorizada del Palacio Itamaraty. El mismo informante, cuya identidad no es revelada en la publicación, recordó que Brasil se pronunció explícitamente en favor de la creación de dicha fuerza interamericana en la reciente conferencia de Río de Janeiro, cuando el entonces canciller Vasco Leitão da Cunha defendió el principio de que una acción colectiva en el hemisferio es indispensable para eliminar definitivamente al comunismo. Agregó la misma fuente que una delegación brasileña que viajará a Panamá en febrero próximo sondeará, junto con los demás miembros de la comisión encargada de estudiar las bases para la reforma de la Carta de la OEA, la posibilidad de concretar esta propuesta. Voy a tomar un poquito de agua y vamos a seguir. Bueno, como ves, cómo apoya regímenes democráticos, regímenes militares, a los cuales les vende armas, por supuesto, y los pertrecha y los entrena, según el momento y según la efervescencia y la conciencia de las masas en el momento en el que se encuentren. Y sí, siempre defendiendo sus propios intereses. Bien, el mundo colonial. Es un hecho que los pueblos coloniales se levantan. Por ello, es necesario aquí una breve caracterización del mundo colonial, dice Hernández Arregui. Hay que combatir un prejuicio que el propio imperialismo tiene interés en difundir referente a los países dependientes, estableciendo entre ellos diferencias radicales e incluso propiciando el odio de razas. Por ejemplo, sosteniendo que entre el Congo belga y la Argentina hay diferencias sustanciales y que nada hay de afín entre la América Latina y África. Es verdad que, como dice Linton, las sociedades no han seguido una misma línea de evolución coincidente en todas ellas, sino una multitud de líneas divergentes. Pero dentro del trazado general del imperialismo, el colonialismo es uno solo. Y esto es lo que tenemos que tener también en cuenta y en valor. El colonialismo, la bota que nos pisa la cabeza, es una sola. Y nosotros la caracterizamos como el anglocapitalismo imperialista depredador. No interesan en esta configuración las diferencias de los países coloniales entre sí, su desigual desarrollo y sus desemejanzas, las existentes, verbigracia entre la Argentina, Brasil, el Congo o Indonesia. Y sí, en cambio, interesan, pese a esas diferencias, las similitudes globales que los ensamblan como piezas de un mundo aparte concebido como un ancho cordón periférico de las grandes metrópolis. El colonialismo crea y transfiere cualidades comunes a todos los pueblos que lo sufren. Los rasgos del colonialismo, sin agotar sus múltiples atributos, pueden resumirse así. Primero, los innumerables países,
naciones formales, dominios, protectorados, etc., visto desde el vértice de la economía mundial y de la División Internacional del Trabajo, son partes anexas de los imperios coloniales. Esto implica la existencia de dos mundos separados y por naturaleza inconmutables. La América hispánica integra ese mundo colonial. Estos países son regiones marginales, geográficas y económicas de los centros metropolitanos que dirigen la economía mundial. Tal ordenamiento colonialista aparea problemas simétricos, estrechamente emparentados, que unifican al mundo colonial en una totalidad, con su consecuencia, la situación de cambio y el tempo revolucionario por todos percibido de la época actual. Segundo, un grupo de naciones, a través de los monopolios nacionales, que además son internacionales, se disputan el poder sobre las zonas atrasadas y por propia ley del imperialismo, tales monopolios están dispuestos a desalojarse mutuamente de los mercados coloniales. Tercero, estas luchas interimperialistas no excluyen la explotación uniforme de las colonias mediante técnicas que no varían mucho de parte de las distintas metrópolis, aunque haya matices diferenciales en los métodos políticos y militares de sojuzgamiento empleados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, etc. Es esta uniformidad sin banderas de la opresión imperialista la que reagrupa en un todo revolucionario al mundo colonial. Cuarto, luchas crecientes en los países coloniales, tenidas ahora sí por los caracteres nacionales y tradiciones culturales de cada uno de ellos, encaminadas a sacudir el yugo extranjero. Quinto, crisis latente en las grandes metrópolis, ya que la prosperidad y paz interna de las naciones imperialistas dependen del trabajo depreciado de las colonias. El levantamiento anticolonial amenaza al imperialismo como sistema económico supranacional con el derrumbe histórico. Este ocaso del imperialismo es agravado por el surgimiento y consolidación de los países que logran en sangrientas epopeyas nacionales la independencia, como por ejemplo Argelia, y avanzan hacia el socialismo apoyadas de uno u otro modo por las superpotencias comunistas de nuestro siglo, Rusia y China, o por las naciones agrupadas en el llamado Tercer Mundo. Los pueblos coloniales demandan cada vez más imperativamente la nacionalización de sus riquezas, de sus servicios públicos, de las empresas extranjeras que, en tanto extremidades complementarias de las metrópolis ultramarinas, impiden el desenvolvimiento independiente de las colonias que aspiran a convertirse en naciones, y cuyo desarrollo interno, aunque totalmente contrahecho, ha evolucionado a saltos junto a la conciencia política en tales países que la independencia nacional exige la expulsión del dominador extranjero. Así confirma un pronóstico célebre. En la era del imperialismo, los países coloniales de reservas de materias primas se han convertido en reservas de la Revolución Mundial. Sexto, en simultaneidad con estos hechos, nace y crece en los países coloniales la conciencia de que la industrialización nacional no puede lograrse plenamente debido a la planificación e interferencia política y militar de las metrópolis que necesitan, además, de los mercados coloniales para la colocación de sus excedentes. A raíz de ello, los intentos de industrialización nacional son siempre neutralizados o, en el mejor de los casos, regulados o yugulados por las metrópolis mediante la orientación de los empréstitos, los créditos, etc., que no son otra cosa que la masa gigante del capital financiero parasitario acumulado y a disposición de las potencias o grupos de potencias industriales a través de organismos supranacionales prestamistas, formas o excrescencias de los neoimperialismos como el Fondo Monetario Internacional. Tales préstamos, por su neto contenido político y por su planteamiento económico internacional previo, coartan en los países deudores toda política nacional autónoma, ya que a sus industrias solo se las deja progresar como suplementos aditivos de la producción básica de los productos de la tierra o del subsuelo, de los que son importadoras las metrópolis y destinadas a la alimentación de las masas metropolitanas y al abastecimiento de materias primas necesarias a la nación poderosa.
La mayor proporción de productos utilizados por las naciones altamente desarrolladas proviene de zonas ultramarinas, de modo tal que las metrópolis no solo suministran alimentos y artículos manufacturados al propio mercado interno, sino al colonial subsidiario. De ahí la dual política de las naciones desarrolladas encaminada a conservar a las colonias como depósitos gigantes de productos naturales y al mismo tiempo como mercados extraterritoriales de la economía exportadora metropolitana. Séptimo, las ganancias formidables de las metrópolis no solo se asienta en la apropiación de las materias primas, sino sobre todo, y esta cualidad conjuga la esencia misma del imperialismo, en la succión más desalmada de la mano de obra nativa. Millones de seres humanos trabajan y sucumben sin esperanzas en condiciones infernales de vida para neutralizar el malestar político de los trabajadores privilegiados de las metrópolis que, de este modo, tienen también su cuota de beneficio en la explotación colonial. Un estadista inglés, Joseph Chamberlain, lo ha expresado sin tapujos. La pérdida de nuestra dominación pesaría primeramente sobre las clases trabajadoras de nuestro país. Veríamos desencadenarse una miseria crónica. Inglaterra no podría nutrir su enorme población, diría Chamberlain. De allí que no hay que embellecer a ese internacionalismo obrero, entre comillas, del que tanto cacarean las izquierdas colonizadas, puesto que los trabajadores favorecidos de las naciones industriales chupan junto a las otras clases de la nación dominante a los trabajadores del país dependiente. Al obrero inglés, norteamericano o francés le importa un rábano que 1 millón de trabajadores argentinos se mueran de hambre, y esta es la verdad. Acá vemos cómo Hernández Sarregui se adelantaba a Gustavo Bueno en esto de entender que las clases trabajadoras eh, son de alguna manera de tipo distributivas y no atributivas. No hay una clase trabajadora mundial, sino que lo que hay son clases trabajadoras que actúan o interactúan dentro de los límites nacionales y cómo a partir del sojuzgamiento y superexplotación de una clase obrera en un país colonizado, otra clase obrera de un país imperialista se beneficia también junto con sus clases dominantes. Sí, justo estaba pensando en lo mismo. Mm, Cuando estabas leyendo eso, ujú, en la filosofía de Gustavo Bueno, en la dialéctica de estados, claro, de clases, estados e imperios. va, Claro. claro, sí. Ujú, Igual yo creo que tampoco hay que negar del todo el internacionalismo. Creo que el, la iberofonía, el paniberismo que nosotros reivindicamos es una suerte de internacionalismo más materialista, porque está basado en condiciones materiales, concretas. sí. Y la condición concreta material, más allá de la iberofonía y Claro. lo que se comparte culturalmente, históricamente, es esta condición de colonia, de subordinación al anglocapitalismo imperial depredador. Pero bueno, Sí, sigamos. España y Sí, a España también. y sí. Bueno, sigamos. Puede sorprender que las colonias, que en conjunto integran, perdón, la mayoría de la población del planeta, o sea, los países coloniales, se revuelvan contra las naciones colonialistas. O sea, se pregunta, ¿es sorpresa entonces que haya permanente agitación y revoluciones en los países que son subordinados, que son coloniales o que fungen de colonia? ¿Puede extrañar acaso que estos países coloniales adquieran aceleradamente conciencia de la liberación histórica? Diría Lenin, el capitalismo en general y el imperialismo en particular convierten la democracia en una ilusión. Al mismo tiempo, el capitalismo engendra aspiraciones democráticas en las masas, crea instituciones democráticas, agudiza el antagonismo entre el imperialismo, que niega la democracia, y las masas que aspiran a ella. La densidad demográfica del mundo colonial, las condiciones infrahumanas en que está sumergido,
la conciencia política incrementada por la atroz explotación, el ejemplo de las sucesivas revoluciones anticolonialistas en otros países hasta ayer esclavizados, son estímulos que por sí mismos auguran el inevitable triunfo de los movimientos nacionales y la crisis final de las metrópolis rentistas. En esta encrucijada se debate el mundo contemporáneo. Josué de Castro ha señalado que el Producto Mundial aumenta un 5% cada año, pero eso significa $80 per cápita de aumento para los países desarrollados y solo $6 para los subdesarrollados. Se entiende así, bajo el reinado permanente y extorsivo del terrorismo policial, el sentimiento de pánico, inestabilidad y angustia que invade a las clases que tienen algo que perder, y el redoblado esfuerzo de las excolonias liberadas de la sujeción afrentosa. Este periodo de austeridad, ha escrito Ben Bella era uno de los revolucionarios de la Revolución de Argelia, decía, este periodo de austeridad y de trabajo encarnizado por la industrialización de Argelia será por otra parte menos insoportable que la servidumbre que hemos conocido durante más de 130 años. Cada esfuerzo significará para nuestro pueblo una victoria. Cada éxito nos acercará a la meta común por la que han caído tantos mártires, la justicia social para todos en un mundo de paz. El nacionalismo de las colonias. Vamos a ver cuántas páginas nos quedan. Bien. El nacionalismo de las colonias. La descripción bosquejada sobre el fascismo, las democracias occidentales y el mundo colonial es necesaria, pues se conecta al amanecer de un nuevo y grandioso fenómeno histórico, el nacionalismo de las colonias. Es indudable que la filosofía del fascismo, tanto como la del liberalismo, han contado y cuentan en estos países con intransigentes partidarios de clase. En la Argentina, las tendencias nacionalistas, aparecidas aproximadamente en 1930, fueron doctrinas importadas, como lo eran las ideas liberales de los llamados partidos democráticos. En un libro anterior, dice Hernández Arregui, hemos probado el carácter extranjero que aquí tomó el nacionalismo ideológico. Se refiere al libro La formación de la conciencia nacional. Dice, no fue ese nacionalismo otra cosa que un sobrante europeo, ni más ni menos ajeno a nosotros, a nuestra realidad, que el liberalismo colonial democrático. O sea, tanto el nacionalismo como el liberalismo que llegaron acá fueron importados, dice Hernández Arregui. Unos propiciaban el triunfo de Alemania, los otros los de Inglaterra. Es decir, el nacionalismo importado era ese nacionalismo alemán y el liberalismo importado era el liberalismo inglés. En ambos casos no dejaban de ver a la Argentina con lentes postizos. Ese nacionalismo no contó con el apoyo del pueblo debido a su desubicación ideológica, sin duda, pero antes que nada, y ambos aspectos están relacionados, por su contenido de clase, que lo llevó a combatir junto con el liberalismo colonial de las clases altas y medias, el nacionalismo de las masas corporizadas en el liderazgo de Perón. El colonialismo no solo es un fenómeno económico, aunque ésta sea en última instancia la raíz de todas sus derivaciones políticas y culturales residuales. El colonialismo es además, en su correlato superestructural, exacto y aberrante, una colonización mental. Con signo liberal, pseudomarxista o nacionalista, tales corrientes han enfocado nuestra vida nacional desde perspectivas europeas, nacidas allá de condiciones propias y no desde la plataforma de un pensamiento nacional o hispanoamericano asentado en sí mismo. ¿Qué diferencia hay entre un Jorge Luis Borges o una Victoria Ocampo, laureados hace poco como patriotas del Imperio Británico por la reina de Inglaterra, e historiadores comunistas como Benito Marianetti o Leonardo Paso, que se dicen marxistas, entre comillas, pero siguen atados a la carroza imperial de la historiografía mitrista,
que es la expresión más concienzuda de la conciencia de clase de una oligarquía europeizante, o un Giordano Bruno Genta, hombre honrado, por lo demás, nacionalista, entre comillas, admirador de Hitler y Mussolini. Sí, 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 o nuestros primos, sí. No parten, dice, no parten de idearios nacionales, y así caen en la trampa cenagosa de la distorsión cultural que el imperialismo, cualquiera sea sus estandartes y sus mercaderías filosóficas, ha armado con la precisión cronométrica de un engranaje vasto e implacable en los países coloniales. Esta inversión de la imagen, esta manera de ver a la Argentina desde Europa, de agrandar a Europa y achicar a la Argentina, y ni que decirlo, de no ver para nada a la América hispánica, es comparable a la silueta óptica que nos dan los prismáticos. En posición normal nos muestran agrandada la figura, pero la situación de los países coloniales justamente no es normal. Es un trastrueque total, y el larga vista debe ser usado al revés, es decir, ver a Europa distante en lugar de agigantar su imagen hasta caer en la abortiva alienación de pensar y empequeñecer a la Argentina con ideas europeas y mirarla con ojos extranjeros aunque se digan argentinos. Esto plantea en términos estrictos la cuestión del nacionalismo en los países dependientes, a lo que es igual la cuestión de las diferencias irreductibles entre el nacionalismo de las potencias imperiales y el nacionalismo de los países coloniales. No son los mismos nacionalismos. Quien no entienda esto, y no es fácil, pues ello exige el aniquilamiento dentro de uno mismo del universo psíquico e irracionalmente vivido con que el colonialismo nos narcotizó desde la infancia, quien no entiende esto, dice, sigue tan extraño a la realidad nacional como el viajero de paso por una comarca exótica. Y fue este desconocimiento del país, de las fuerzas clandestinas y secretas que lo envuelven ingrávidas con su efecto político, el menosprecio hacia las masas, el que desempeñó al nacionalismo de derecha en la Argentina por la pendiente intrusa de doctrinas venidas de afuera, en lugar de alumbradas dentro de nuestros propios confines iberoamericanos. No solo es perentorio demoler el mito liberal, también es higiénico desarticular y mostrar al sol las componentes filosóficos y políticos de un nacionalismo, entre comillas, desgajado de pueblo, aunque sus bastoneros en vano desvaríen en ascender a la élite conductora. No es casual que ese nacionalismo de derecha haya enaltecido a Juan Manuel de Rosas, una figura de Buenos Aires, y observado una actitud reticente, prevenida e inocultable ante los caudillos del interior. Solo quizás un historiador de la vieja generación nacionalista de Buenos Aires empieza a librarse, no sin rodeos, de esa estrechez de la mirada histórica, José María Rosa. Este recelo del nacionalismo aristocrático frente a los caudillos populares no es una esfinge. Es un fruto mental de Buenos Aires. Aunque es verdad, y este incontestable mérito no puede negársele, que sus aportes documentales, la reivindicación justiciera de don Juan Manuel de Rosas, han destartalado para siempre a los cronicones oficiales y abierto un ancho y fecundo campo a la revisión de la historia nacional. Nacionalismo y masas coloniales. Hay que rechazar de cuajo toda filosofía nacionalista nacida en otros ámbitos, en naciones realizadas a costa de la historia frustrada de otros pueblos. Es decir, el nacionalismo oligárquico de las naciones, o el nacionalismo imperialista de las naciones imperialistas o colonialistas. Dice, el nacionalismo de masas, propio de los pueblos dependientes, coloniales como nuestro, tiene por primerísima tarea, a través de sus ideólogos nacionales, libres de la caparazón mental del coloniaje, el examen de los fundamentos teóricos y prácticos de esos nacionalismos de corteza europea, negándose a legitimarlos como filosofías nacionales sin raigambre en el pueblo y la tierra. De ahí la necesidad de distinguir, sin concesiones, la incancelable antítesis entre las metrópolis y las colonias. En primer término y en sentido lato, el concepto de nacionalismo, referido a una nación poderosa, es, en su núcleo vital, inseparable del concepto de opresión de los países débiles. Ambos conceptos, en tanto términos de una misma ecuación, son bipolares e indivisibles. Uno presupone al otro, o sea,
El concepto de nación opresora está implicado en el concepto de nación oprimida. El concepto de nacionalismo, en un país atrasado, en cambio, es enteramente canjeable por el concepto vivo de libertad. Es decir, nuestro nacionalismo defensivo siempre es lo mismo que el concepto vivo de libertad, porque presupone liberación. ¿Liberación de qué? De la potencia opresora, de la subordinación. El nacionalismo es entonces lucha por la libertad. El nacionalismo nuestro, defensivo, es lucha por la libertad. En los países coloniales, el nacionalismo, despojado de toda intencionalidad agresora, ¿por qué? Porque es un nacionalismo defensivo, que es el contenido específico del nacionalismo de las metrópolis, la agresión, marcha indisolublemente filiado, a la magna empresa popular de la liberación patriótica, a la conciencia tersa de una patria interminada, una nación inconclusa. Max Stanford, dirigente negro, ha definido así ambos nacionalismos. Dice Stanford, en la actualidad hay una lucha por el poder mundial entre dos campos. Los poseedores, naciones occidentales o capitalismos blancos, y los desposeídos, naciones orientales o de reciente independencia que luchan por ella y naciones socialistas. Hay dos tipos de nacionalismos. Un tipo suprime y oprime, esto es, una nación o grupo particular obtiene ganancias y progresa materialmente a expensas de la explotación, la esclavitud o la tortura de otro grupo o nación. En esta nación, en el mundo actual, ese nacionalismo se considera como nacionalismo blanco o como la cooperación de las naciones occidentales para mantener en cadenas, al nuevo mundo oprimido que emerge. Este es el nacionalismo capitalista o reaccionario. El otro tipo de nacionalismo quiere liberarse de la explotación. Es la fuerza de cohesión de un país o grupo particular que le sirve para librarse de un grupo o nación que lo oprime. En este país y en el mundo actual llamamos a este nacionalismo revolucionario. Puede verse que el nacionalismo blanco es lo contrario del nacionalismo negro. El primero es reaccionario y el segundo es revolucionario. Puede verse también que el nacionalismo es realmente internacionalismo hoy día. Es decir, el nacionalismo de los países subordinados se convierte automáticamente y por lazos de solidaridad con el resto de los países subordinados en internacionalismo. Ya se ha dicho que el colonialismo es mucho más que un fenómeno económico. Es un complejo mecanismo de vías entrecruzadas e invisibles, enderezado arteramente a la deformación, invalidez y empastelamiento mental de las clases colonizadas. Más aún, la muralla psíquica opuesta a la liberación es esa, no siempre consciente, mentalidad colonial. La colonización abarca todas las esferas, materiales y espirituales del país sometido. La representación del país que el habitante colonizado cree elaborada por su propia mente le ha sido inyectada desde afuera mediante los vasos conductores del régimen educativo de la oligarquía extranjerizante, que es todavía, pese a su declinación histórica como clase económica, la intermediaria política y cultural del dominio extranjero secular. Romper esa segunda naturaleza, nacida bajo el constelado mortecino de las ideas coloniales, preformada por la escuela primaria y configurada por la universidad y demás instituciones educativas, que son los vehículos institucionalizados, en forma oficial o privada, de ese colonato cultural, es una exigencia de la liberación nacional. Este colonialismo mental, y el hecho es de recónditos alcances, no ha prendido en las masas del pueblo, aunque algunos sectores obreros aburguesados, generalmente los mejores remunerados o vinculados a empresas extranjeras, hayan sido corrompidos por el imperialismo. Son las capas cultas las que lo padecen en mayor grado.
Para conquistar la libertad, los pueblos coloniales no necesitan saber leer y escribir. Les basta la miseria. Los analfabetos no carecen de cultura. Más aún, ellos mismos, en tanto pueblo nacional, conservan las entrañables tradiciones del país, las costumbres heredadas, que son creaciones colectivas, la fidelidad al suelo, la expresividad auténtica del idioma, que es el espíritu de la colectividad. Ese pueblo ha creado la cultura, y es además su levadura. Sus creencias, su folclore, sus hábitos de pensamiento y sus modos de sentir por un legado del pasado y no por el préstamo de moda, valen más que la gasmoniería cultural de las capas semiletradas. Tal colonización educativa tiene por objeto arrancar del lado del pueblo a quienes la recibieron, meciéndolos bajo el estrecho espejismo macilento y difuso de valores extraños desligados de la cultura nacional a la que no ven ni quieren ver en todo su infinito y variado autodespliegue colectivo por su apenumbramiento ante Europa. La cultura aparente de un país colonizado es siempre externa. Una película epidérmica. La cultura genuina, cuyo depósito germinal es el pueblo, es colectiva y es recorta frente a otras culturas nacionales, con un tinte matizado, inconfundible y propio. Por eso, la exhibición de las tradiciones nacionales como antídotos del colonialismo mental es una fase necesaria y premonitoria del fortalecimiento de la conciencia nacional, un momento necesario de la vida histórica de un pueblo puesto bajo la lupa del espíritu en su tránsito racional hacia la liberación del coloniaje. Un libro, una conferencia, cuando descarnan al colonialismo y muestran el árbol apestado por dentro con que se mantiene en pie, no solo es misión pedagógica, no solo labor esclarecedora, sino activa militancia política que bebe sus ideas, más que en los libros, salvo para hacerlos servir a la causa del pueblo, en los impulsos de la Revolución Nacional en gestación. Y así, esta militancia es afiebrada, es la temperatura del país la que la crea y no la mera voluntad del escritor nacional. Dirá Gert Mills, una vanguardia intelectual que a partir de sus intereses materiales e ideales tiende a llenar de sentimientos su lenguaje nativo y a desarrollarlo como medio para una expresión literaria nacional, constituye la avanzada típica de toda pretensión de un pueblo para lograr su nacionalidad. En la medida en que esta literatura se carga afectivamente de los aspectos prominentes del territorio, costumbres salientes y tradiciones populares, podemos hablar de un patriotismo cultural. Frente a la agresión, los símbolos del martirio del pueblo, los héroes fundadores de la nacionalidad, se convierten en símbolos opuestos, los de la liberación próxima, o sea, del Estado autóctono. A la inversa, la mentalidad del intelectual colonizado está sobrecargada de residuos que siguen vivos aún después de la liberación del coloniaje. El colonialismo no solo es un molde deformante de la vida que el habitante colonizado recibe predeterminado al nacer, es una estructura, ese colonialismo, es una estructura sociológica rígida, un conjunto orgánico de formas de pensar y de sentir, un mundo-visión o una cosmovisión extremada y finamente fabricada que se ha transformado en una actitud normal de conceptualización de la realidad. El colonialismo es la codificación de valores antinacionales puestos a la vista del colonizado como nacionales. Esta personalidad coja, construida con ideas nubosas por forasteras, da por resultado el encuadre de estas capas intelectuales dentro de la filosofía transferida del coloniaje, cuyas notas peculiares se expresan como una consideración pesimista de la realidad, como un sentimiento generalizado de menor valía, de falta de seguridad ante lo propio, y en la convicción de que la subordinación del país y su desjerarquización cultural es una predestinación histórica con su equivalente, la ambigua sensación de la ineptitud congénita del pueblo en que se ha nacido y del que sólo la ayuda extranjera puede redimirlo. Ese sentimiento de minusvalía, que no servimos para nada, que en definitiva tenemos que recibir siempre la ayuda de la Europa iluminada,
Y cuando hablo de la Europa iluminada, no hablo de España, hablo de ese occidente fabricado a través del anglocapitalismo germánico protestante. Dice, y lo que esta mente no ve, la mente colonizada, no ve, es que la colonización es un hecho objetivo, un proceso económico y cultural externo que se tiñe de subjetividad al ser proyectado fuera de sí por la conciencia enajenada del colonizado. Interpretación defectuosa del país, condicionada por causas materiales introducidas desde el exterior y aceptadas después como cualidades del país mismo, mediante el moldeado de las ideas y disminuciones culturales trasplantadas e impuestas por el imperialismo como una armadura de la mente. Yo insisto mucho con estas cuestiones de la enajenación y la alienación colonial a la que estamos sometidos y de la que debo zafar. Eh, Algunos creen que no tiene la suficiente importancia estas cuestiones, pero para mí la alienación colonial que sufrimos eh, es doble, tanto de nación como de clase. Por eso siempre insisto en que eh, nuestra principal lucha hoy por hoy, que es la cuestión de la insubordinación ideológico-cultural, va por esos canales. La propaganda imperialista. Vamos a ver si esto es la última, parece. Y vamos a parar. Sí, bien. La propaganda imperialista. Las metrópolis, que centralizan y controlan mundialmente los medios de difusión cultural masiva, apuntan, con especial e insistente coordinación, a esta congelación mental de las capas intelectuales de los países atrasados. El atraso es presentado como atávico y en todos los casos intrínseco al país mismo y no como una coacción científicamente ejercida y organizada en el sistema de la vida colonial, que esto realmente es por la nación dominante. Las grandes metrópolis han paralizado el progreso económico de las colonias y a un tiempo han plasmado el escepticismo sobre el país, típico de la mentalidad minorada o empequeñecida del colonizado, poniéndole ante la vista, día por día, el modelo de la superioridad extranjera en todos los órdenes. Así, son ajustados en el país colonial, debajo del escaparate multicolor de los avalorios y baratijas de las metrópolis, los pilares del pensar dependiente, machacado este sentimiento por los múltiples medios cotidianos, perpendiculares y transversos de la propaganda como comunicación de masas, mediante la epidemia ininterrumpida de las novedades extranjeras que no pueden nacer fuera de Europa o Estados Unidos y a las cuales, por tanto, solo cabe imitarlas. Es esa cultura de la imitación la que halla cabida en los grandes diarios. Véase, entre tantas, esta noticia aparecida en 1964. Dice así la noticia. Proclámese en Estados Unidos que Argentina es el país que más firmemente contribuye al arte latinoamericano al haberse liberado del provincialismo. Minneapolis, especial. Dice la nota, la Argentina ha sido proclamada como el país que más firmemente contribuye al arte contemporáneo en América Latina. Tanto los críticos como el público en general se mostraron entusiasmados frente a las 70 obras pertenecientes a 32 artistas presentadas anoche en la muestra de cuadros y esculturas argentinos que se realiza en el Centro Walker del Arte. La muestra seguirá hasta el 11 de octubre. Su director, Martín Friedman, expresó al comentar las obras aquí presentadas. El arte argentino y en especial la pintura forma parte ahora, de la corriente principal del arte occidental. Evidentemente se ha liberado del provincialismo. Sus artistas están familiarizados con las nuevas manifestaciones importantes de las capitales artísticas del mundo y está surgiendo una vigorosa e imaginativa tradición. Esta exposición refleja una saludable diversidad de puntos de vista.
Sería erróneo hablar de este arte como nacionalista. Más bien, el artista argentino es un activo participante en un diálogo con el mundo. Las telas pertenecientes a diversas tendencias incluyen trabajos de Hugo de Marco, Miguel Ángel Vidal, Sara Grillo, Alicia Peñalba, Pucciarelli, Berni y otros destacados artistas. La Galería Walker es fruto de la donación de un acaudalado industrial maderero y está consagrada a exponer las mejores obras del arte contemporáneo. En la elección del conjunto actual colaboraron funcionarios de la Galería y el Instituto Torcuato Di Tella. Después de terminada su exhibición en esta, la colección será presentada en Akron, Ohio, Atlanta, Georgia, Austin y Texas. Al mismo tiempo, dice Hernández Arregui, se incentiva el sentimiento de que la Argentina pertenece a Europa y no a Iberoamérica. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Y el último presidente que tuvimos que dice que bajamos de los barcos, ¿no? Decía entonces, al mismo tiempo siempre se incentiva el sentimiento de que la Argentina pertenece a Europa y no a Iberoamérica. Esta colonización europeísta y hasta racista solo puede romperse con el conocimiento real de sus causas. La podredumbre, menos que en los artistas podridos, está en el sistema que los pudre y que es a su vez el reflejo de toda la sociedad. De este modo, se crea la pavota idolatría, particularmente en la juventud, que es la edad de la imitación, sobre la supremacía cultural de las metrópolis. Pero el pueblo no se engaña. En 1965, la Confederación General del Trabajo lanzó un comunicado resumido por un diario de Buenos Aires. Decía así: la CGT alerta a la juventud por la invasión foránea. Otra CGT, ¿no? Otra época. Dice, acerca de la penetración foránea a través de la alteración de nuestras costumbres, dio un comunicado a la Confederación General del Trabajo. El documento titulado A propósito de invasiones señala que existen distintas maneras de invadir a un país, asfixiándolo económicamente para que luego, implorante, entregue su soberanía, esquema tan común en Latinoamérica, o atentando contra sus esencias folclóricas, destruyendo su ser nacional y promoviendo que parte de su juventud se deje arrastrar por las corrientes foráneas de la música, vestimentas y costumbres que los convierten en híbridos sin personalidad. La Central Obrera dice en otro párrafo, consciente de la ubicación que le corresponde, se siente identificada con los jóvenes argentinos que son partícipes del gran problema y los exhorta a seguir proyectando el nervio de nuestro ser nacional. Fiel a sus objetivos, hace también un llamado a todos los niveles sociales de nuestra patria, exhortando el afianzamiento de todas nuestras tradiciones culturales, de todo aquello que enriquezca una vocación argentina y una característica del pueblo. Esto no es más que la contratapa de un plan derrotista de más vastos alcance. A saber, los capitales extranjeros son deificados, endiosados, como factores básicos del desarrollo nacional y, por tanto, acreedores de gratitud. Se declama en favor de la humanidad universal, del desinterés progresista de los organismos financieros internacionales, de la buena voluntad de las grandes potencias, que si han cometido algún exceso en el pasado, ahora, contritas, están deseosas de enmendarlos, pues el espíritu cristiano predominará al fin. ¿Te suena eso de que el FMI ahora es bueno? Y ahí están las encíclicas papales desligadas de mundanales ruidos de intereses terrenos para probarlo. Si las masas coloniales sufren hambre, es porque el nuevo humanismo no ha tenido tiempo para cosechar las pródigas vieses de la redención del látigo del negrero por el amor al prójimo. Mientras tanto, las masas andrajosas de las colonias deben esperar. Y a un tiempo, resignarse y trabajar duro. Paulo VI, de vuelta de un viaje a la India, exaltó a las masas misérrimas de Oriente. Os traemos un ejemplo, dijo en Roma, de religiosidad, de laboriosa paciencia y humildad tranquila y resignada, siempre llena de bondad y esperanza.
Pero esas multitudes, aunque todavía a pesar del mundo lacerado que les toca vivir, no piensen con Heine, el cielo se los dejamos a los ángeles y a los gorriones, esas masas, cada vez menos resignadas, saben a su manera lo que le deben a Europa. Los actos de barbarie y desalmada crueldad cometidos por las razas llamadas cristianas, ha escrito William Howitt, contra las religiones y todos los pueblos del orbe no tienen precedentes en época alguna de la historia universal y en ninguna raza por salvaje e inculta, despiadada y cínica que sea. En ciertos países como la Argentina se sacan a relucir otros juguetes. Se les muestra el milagro alemán, el famoso milagro alemán, alcanzable por la libre voluntad del nativo, en tanto el neocolonialismo se purifica de sus culpas pasadas y rescata poco a poco a los pueblos infortunados mediante la humanización del capital y los intereses punitorios. Nunca los órganos de la propaganda cultural usan, como en tales periodos, un lenguaje tan melódico, tan nauseabundo. Se canoniza a los filántropos yanquis, o se predica el retorno a las fuentes del cristianismo a través de viajeros pagos o mamarrachos disfrazados de alondras como lanza de basto. Así, las clases acaudaladas de las colonias y las metrópolis se acarician mutuamente y el país colonial, bajo los vaos adormecedores del dominio extranjero, sigue tan espectral y estancado como siempre. A todo esto, las capas intelectuales al servicio del colonialismo, profesores, escritores, periodistas, becados, hacen de polea intermediarias entre el imperialismo y la opinión pública. Estos intelectuales, sin conciencia nacional, ni siquiera han llegado al umbral insuficiente del pensamiento histórico que Frantz Fanon ha descrito admirablemente. Y cita a Fanon: inconscientemente quizás, los intelectuales colonizados, ante la imposibilidad de enamorarse de la historia presente de un pueblo oprimido, de maravillarse ante la historia de su barbarie actual, han decidido ir más lejos, descender más, y no lo dudemos, es con excepcional alegría que han descubierto que el pasado no era de vergüenza, sino de dignidad, de gloria y de solemnidad. La reivindicación de una cultura nacional pasada no rehabilita solo, no justifica únicamente una cultura nacional futura. En el plano del equilibrio psicoafectivo, provoca en el colonizado una mutación de importancia fundamental. No se ha demostrado suficientemente quizás que el colonialismo no se contenta con imponer su ley al presente y al futuro del país dominado. El colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, en vaciar el cerebro colonizado de toda forma y contenido. Por una especie de perversión de la lógica, el colonialismo se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila. Esta última es la tarea que los intelectuales que viven del aparato han efectuado. Cuando hablo de los intelectuales orgánicos del capitalismo y del colonialismo, tipo Laje y toda esa mierda, bueno, es eso, destruirnos a nosotros, destruir al pueblo. Incrédulos, previsores, estos intelectuales orgánicos del coloniaje, critican a medias las cosas del país o se aíslan de él, con frecuencia, todo junto, pero al mismo tiempo esperan la mano dadivosa de afuera que empujará el desarrollo nacional, logrado por el trabajo no de los argentinos en el que no creen, aunque las masas lo realizan todos los días por encima de las barreras que encuentran. Archisacerdotes seglares del liberalismo colonial, difamadores subrepticios del pueblo y del país, hablan del porvenir que miran al norte, pero jamás dicen que las masas son sus portadoras en el sur y que lo consumarán cuando se apropien para sí y no para los extranjeros del trabajo nacional. Y esta omisión es la mejor coartada para eludir la cuestión quemante que los acusa de su desligamiento del pueblo y de su complicidad con el colonialismo. Pero esta acción de las masas, su presencia en la historia, los desarticula. Así las masas peronistas, en su momento,
en la Argentina, entendidas como fenómenos históricos, han desatado inesperados efectos en esa intelectualidad bien pensante y rasurada. Después de Perón, el descrédito de los fantasmones universitarios, ministros, economistas, literatos, ha sido letal. La crítica irreverente a que son sometidos estos intelectuales orgánicos, la indiferencia irónica de sectores importantes de las generaciones más jóvenes para con los maestros, tipo Alfredo Palacios o Federico Pinedo, anuncian un viraje de la inteligencia nacional hacia la reconcentración en sí misma con el país como objeto. Claro, está hablando de los años 60, cuando cierta juventud viraba hacia la cuestión nacional y se desembarazaba de todos estos intelectualoides. Bueno, vamos por el último apartado de este capítulo, que lo vamos a dividir en dos. Va a tratar sobre las universidades y los intelectuales. Dice, universidades e intelectuales. Una nación que no puede confiar en sus intelectuales no puede confiar en sí misma. Whitney Griswold abre con esta cita. El problema de la educación nacional es cardinal, dice Hernández Arregui, y de primerísimo orden en los países coloniales, donde la enseñanza, por las causas expuestas, es definidamente antinacional. O sea, todo el aparato cultural y educativo es colonial. El tronco de la pedagogía, ha escrito Fichte, es el colegio inferior, pero el pináculo solo descansa firme sobre el tronco, extrae su savia vital solo de la raíz. Todos en conjunto tienen vida y continuidad asegurada solamente uno con otro y uno por medio del otro. En los países dependientes, y el caso es comprobable en la Argentina, el contenido subordinado de la formación superior, es decir, universitaria, es disimulado tras el mito de la autonomía universitaria. Es la filosofía del liberalismo colonial la que insiste en este país en la farsa de la autonomía universitaria. O sea, le da con un caño a la autonomía universitaria. Tal autonomía, dice, no existe. La universidad es un órgano del Estado, quizás el más rígidamente adaptado al orden establecido por la clase dirigente. La universidad es un instrumento del poder político vigente. El profesor universitario, por más que crea ampararse en el derecho formal de la libertad de cátedra y en el fuero de la libertad del pensamiento, no puede ir más allá de los límites asignados a la función institucionalizada por el Estado a través de la universidad, que es el sistema mental mismo, aparentemente autónomo del orden social, al que el profesor le debe el privilegio de enseñar y que al recibirlo, más que por méritos, por previa aceptación de ese orden, le impone un tácito acuerdo de reciprocidad. Ningún profesor es libre porque reciben un sueldo del Estado. Más allá de los matices secundarios, por eso el cuerpo de profesores es disciplinado y refleja el pensar del Estado, o sea, de aquella filosofía históricamente colonizada de la clase dominante y por ende educadora. Los estudiantes, al defender la autonomía universitaria, entre comillas, sin saberlo, tal es la fuerza de los credos morales, luchan, estos estudiantes, en rigor por el colonialismo. Ficciones como las cuales se pretende hacer creer que la universidad es independiente del Estado, ¿no? En ninguna parte, y menos en los países coloniales, existen tales libertades. El Estado impone las ideas de las clases dirigentes que manejan los negocios del propio Estado. La relación entre el Estado y la universidad es inescindible. Creer en la independencia de la universidad porque elige sus profesores sin la intervención aparente del Estado es un sofisma en cuyo mantenimiento está interesado el propio Estado colonial. Hago un apartado acá, digo, estamos hablando de un Estado que está dominado por su clase dominante, la clase dominante de la nación, que es una clase colonial, ¿sí? Que funge de polea de transmisión de los intereses del imperio.
Por lo tanto, esa universidad que depende de ese Estado es siempre una universidad colonial. Por más que se desarrollen contenidos que se crean como disruptivos, en realidad el andamiaje estructural de la universidad es un andamiaje colonial. Uno lo ve por las políticas universitarias que se llevan a cabo y por quiénes son el conjunto de profesores dominantes y de la política dominante de la universidad. Decía entonces, detrás de esta libertad, lo que realmente se mueve es el silencio cobarde de la universidad a través de sus máximas autoridades y claustros de profesores respecto a los problemas nacionales. En una verdadera nación, el Estado designa a sus profesores. La universidad, tanto en las naciones metropolitanas como en los países coloniales, forma parte del Estado. Es una dependencia burocrática del Estado. Y desde el punto de vista de los profesores, una organización intergrupal con sus ceremonias de etiqueta, conservación del estatus, etc. La vida universitaria en su alto nivel queda reducida a una disputa de cargos. El profesor independiente, aquel que tiene algo que decir sobre el país indeseable a los poderes públicos, se encuentra fiscalizado, impedido, amenazado, tanto de afuera como desde adentro de la universidad. En tal sentido, la universidad, a través de los propios profesores, recuerda al quimérico Argos, que tenía ojos en todo el cuerpo y todo lo veía y espiaba, razón por la cual Mercurio hizo bien en cobrarle la cabeza, en cortarle la cabeza. Por eso, Paul Lagarde ha podido decir, no existe solo la asociación de ideas, hay también asociación de nulidades. Se llega así a constituir una insuperable muralla de basura que solo el fuego es capaz de aniquilar. Solo lo que se piensa con fe nacional, nos referimos a las materias formativas de la personalidad cultural, es pensamiento universitario verdadero. Es decir, solo lo que se piensa con fe nacional es pensamiento universitario verdadero. En un país colonial piensan los libros, no el país. Y los libros son extranjeros o escritos por argentinos colonizados. El ideal acuciante de la liberación no figura en los programas universitarios. De otra manera, los profesores serían expulsados, en tanto al Estado dependiente le interesa no la libertad, sino la servidumbre de la cultura. Así la universidad se inventa a sí misma y esta invención se llama saber puro, como si fuera un saber neutral. ¿Qué es el más impuro de los saberes, ya que aparta a los estudiantes del destino de la nacionalidad? ¿Cómo puede ser de otra manera? Del Estado dependen las cátedras, los institutos de investigación, los laboratorios. La universidad es un rubro del presupuesto. Y un Estado dirigido desde el extranjero, nuestra colonia o neocolonia, no formará universitarios o técnicos al servicio del país, salvo que apoyen los planes exteriores. Solo puede transformarse la universidad conmutando la esencia del Estado colonial por la del Estado nacional. La vida de la universidad es ínfima. Karl Jaspers ha apelado a una analogía en nada apartada de la realidad. Decía Jaspers, la conducta de los miembros de una facultad ha sido comparada con la de los monos en el alto de las palmeras en el sagrado bosque de Benarés. En cada cocotero hay un mono. Todos parecen muy satisfechos y ninguno se preocupa por el otro. Pero si un mono quiere trepar una palmera ajena, se produce una salvaje defensa por medio del dazamiento de cocos. De modo que lo esencial de la universidad no es ya un asunto de interés general, sino solo ocasionalmente interés del individuo, por cargos. Si esto se ha dicho con relación a la universidad en Europa, Jaspers lo decía en Europa, más degradante todavía es la reyerta en la universidad colonial. Los monos están emparentados, visto como grupo social tipo, por las mismas ideas políticas de clase. Y la base de estos valores políticos son teorías económicas y culturales venidas del extranjero, en el actual caso argentino, en especial de Estados Unidos, del mismo modo que el país y el Estado mismo
dependen de esa metrópoli y sus organismos financieros internacionales. Las naciones avanzadas tienen parte vital en el desarraigo de los nativos. Una forma de su dominio invisible es la educación de millares de individuos a fin de que permanezcan indiferentes al país de origen, al país al que pertenecen. Estos planes se asocian a otros principios normativos concordantes sobre la llamada neutralidad política de la universidad, en la que el cuerpo de profesores está directamente interesado sobre la función superior y el prestigio social del egresado destinado al ascenso social, etc. Ilusiones que tienden a la plasmación de una conciencia antinacional centrada en la idea enervante de que el progreso alcanzado en las naciones industrializadas, en el orden tecnológico y cultural desde el punto de vista creador, es inalcanzable en las colonias. Tal tarea pedagógica, que en su casi totalidad cumplen los profesores dictáfonos, toda cultura debe tender a un fin más elevado que la formación del alumno individual. Un ideal de cultura muere o entra en la crisis precursora con la clase que lo produjo y cuyo periodo histórico ha concluido. Ha sido el ideal de vida de la oligarquía agropecuaria, al margen, por antítesis sociológica, del desarrollo industrial del país, en el que poco ha tenido que ver la Universidad Argentina, el que durante un siglo predominó y aún predomina. Es decir, estamos en presencia de una universidad oligárquica. Esta clase ha promovido estudios históricos, económicos, jurídicos, estéticos, filosóficos y sociales sistematizados por la voluntad educadora del país agroimportador o agroexportador. Ha sido además, por derivación complementaria, una enseñanza fundada en el privilegio. A esta cultura mimética solo pueden llegar quienes pueden costearla. Es decir, por más que la universidad sea gratuita, hay que contar con tiempo y con dinero para estudiar en la universidad. En otras palabras, la cultura no rinde ya. Habla en el vacío. Habla en las salas de una universidad avejentada, en las revistas de una élite burguesa enrarecida, de encuentros de iniciados que se consideran unos a otros con desconfianza y que no tienen contacto con el gran público. El pueblo no se preocupa de comprender esa lengua extraña, algebraica, aristocrática. Se atiene a sus prejuicios, aún sintiendo vagamente de sentirse excluido de misterios que todavía cree que retienen los secretos del poder. Entretanto, los verdaderos poderes libertados, también de la inspección y de las medidas del espíritu, bregan en el oportunismo, agitados entre la opinión que expresa la ignorancia común y algunos principios sacrosantos de que han perdido el secreto. El secreto era el de una cultura que está muerta. En los países satélites, la crisis de la universidad es más grave aún, pues no solo reparte las obras de esa cultura muerta en la propia Europa, sino, y por ello mismo, inaplicable en el clima tormentoso de revoluciones coloniales que exigen una cultura viva. El estudiante, en los umbrales de la lucha anticolonialista, percibe vagamente que la educación recibida marcha a destiempo con el violento hervor social de los acontecimientos. El espíritu crítico penetra en él. Se le ha enseñado que estaba destinado a dirigir la sociedad, pero el país colonial, aparte de las escasas oportunidades que le ofrece, pronto le prueba que su suerte, muy restringida, es entrar al servicio del Estado, de las empresas privadas, en su mayoría extranjeras, que lo contratan, o emigrar. En suma, no será más que un asalariado de levita. La del universitario es una profesión no libre. Para paliar el desequilibrio real de la sociedad, es levantada la estatua de la libertad de la cultura. Que la mayor parte de los estudiantes y en alguna medida los profesores supongan que la suya es una actividad independiente, no impide la real dependencia de tales capas intelectuales al tipo de sociedad que les corresponde. La universidad se disfraza con la libertad de la cultura, de lo contrario, el timo será demasiado tosco. Para mantener el fetiche de la libertad, aunque dentro de exiguos límites, el Estado tolera una relativa actividad crítica, jamás revolucionaria,
incluso permitiendo el engaño de transmitir conocimiento desde la universidad envasados en un meloso izquierdismo verbal. Pero detrás de todo esto, como dijera Nietzsche, en discreto alojamiento está el Estado con gesto de expectación para recordar de vez en cuando que él es el fin, el objeto, la razón de ser de los que hablan y de los que escuchan. Otra fábula de la oligarquía colonial es la del libre acceso de todos a la enseñanza superior. Esta idea impartida desde la infancia es eficiente y moral. Son falacias, formas de ver el país que el individuo las recibe ya en la escuela elemental. Tales enseñanzas democráticas terminan por cristalizarse en el espíritu y conforman hábitos correspondientes. Son estimaciones mentales ritualizadas. Todo amago de cambio promueve, en los universitarios, aun en los fracasados, un secreto malestar cuando tales ideas y pautas de conducta y prestigio social se sienten amenazadas. Carlyle había observado que la sociedad se basa en las vestiduras, es decir, en las apariencias, a las que son tan proclives las clases medias. En una extraña y genial novela, Resartus, Carlyle describe este mundo sofisticado. Dice Carlyle, a menudo, llevado por mi humor atrabiliario, al leer en mi lejano retiro referencias a pomposas ceremonias, tales como las coronaciones de Frankfurt, los besamanos reales, las recepciones, los saraos, la actitud de presentes de los ujieres maeseros y demás séquito, como el duque de tal fue presentado al archiduque cual y al coronel A por el general B, y la forma en que los innumerables obispos, almirantes y diversos funcionarios avanzaban deferentemente hacia la presencia del ungido, procuro formarme una clara imagen de tal solemnidad y del efecto que produciría la desaparición de las vestiduras de todo aquel aparato teatral. Cada uno de los duques, los grandes, los obispos, el ungido mismo, todos permanecerían ahí patidifusos, sin una camisa siquiera sobre ellos, y la verdad es que no sé si reír o llorar. Una de las vestiduras de la sociedad, de las más anheladas en un país colonial, es el título universitario. Profesores, académicos, rectores, dentro de jerarquías establecidas como boato formal de la cultura, son una de las tantas vestiduras del Estado que en la sociedad colonial suelen adquirir majestad magnificente con arreglo a su oquedad. Vamos a terminar aquí la lectura del día, porque aquí vamos a partir al medio este cuarto capítulo. Va a quedar casi la otra mitad para dentro de 15 días, en donde sigue diseccionando de manera implacable y sin concesiones la mentalidad de clase media, universitaria sobre todo, a partir de esta ideología neocolonial que tienen los estudiantes, que creen que están en ciertos claustros que le dan objetividad y que le dan cierta superioridad intelectual y moral, y en donde Hernández Arrey sigue denunciando cómo el colonialismo ingresa y se inyecta en las mentes de la manera, si se quiere, más sofisticada que se tiene conocimiento, ¿no? Y de la manera más inconsciente se le inyecta a las clases más letradas o semiletradas de la colonia.